Ahí está. ¿Alguna otra duda de lo de la clase pasada? Bueno, todavía no pudieron avanzar en práctica porque estuvieron viendo resolución del parcial y demás, pero ya la clase que viene, bueno, la clase, el jueves que viene no vamos a tener clase de teoría, porque justo el jueves es el recuperatorio. Así que viene bien que avancemos con modelo y SLM, porque después nos iba a faltar una clase. Bueno, si no hay ninguna otra duda de índice de precios, hoy vamos a arrancar con modelo y SLM. Modelo y SLM es terriblemente para darla por Zoom, sin pizarrón y demás. Yo el año pasado me busqué un pizarrón, pero fue un fracaso porque encima se veía mal, bueno, era todo un tema. Y ahora para este se me ocurrió ir siguiendo con los gráficos del libro, que es el libro de cabecera que le subimos la primera semana, y que precisamente este tema de modelo ISLM, que está desarrollado en el capítulo 10, está muy, muy bien desarrollado. Ahora yo les voy a explicar como lo más importante, pero si después lo quieren, digamos, revisar, está bastante entendible para lo que son estos temas, agarrarlo del libro, está bastante bueno. Así que bueno, si vemos que se complica o que no se va entendiendo, de última después veo la manera de con un pizarroncito grabarles un videíto, porque para esto es fundamental, es mucho gráfico, ecuación y es fundamental el pizarrón, pero bueno, es lo que hay. Bueno, lo más importante de esto es lo que justamente está, digamos, expresado en la síntesis del capítulo. Nosotros lo que vamos a ver es un modelo ISLM, que lo que nos muestra este modelo es la relación entre el nivel de ingreso y la tasa de interés, tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de dinero, ¿sí? Fíjense que es ISLM, son dos curvas diferentes que después se ensamblan y dan el equilibrio general, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a modelo IS o curva IS, estamos en mercado de bienes y servicios, ¿sí? Justamente la curva IS es la que nos muestra diferentes combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso que aseguran el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios, significa que la oferta de bienes y servicios coincide con la demanda de bienes y servicios. La curva LM, estamos en mercado de dinero, mercado monetario, y lo que nos muestra son diferentes combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso de equilibrio en los que el mercado de dinero está en equilibrio, ¿sí? O sea, la oferta de dinero es igual que la demanda de dinero en cualquier punto por sobre la curva LM, ¿sí? Bueno, y obviamente cuando nosotros vamos a analizar, primero vamos a empezar por separado cada una de las curvas, cómo se obtienen analíticamente, gráficamente, algunas cuestiones, y después esas dos curvas se ensamblan en un mismo gráfico, y justamente lo que nos marcan es la demanda agregada de la economía. Bueno, y después algo también interesante que vamos a ver una vez que se entienda bien el modelo y tengamos ese equilibrio, es cómo impactan diferentes políticas económicas, como son la política fiscal y la política monetaria, en ese equilibrio, ¿sí? Entonces damos un ejercicio, nos da que la tasa de interés de equilibrio en esa economía es 20% y el nivel de ingreso de equilibrio es tanto. Vamos a decir, bueno, a ver si se aplica tal política, cómo impacta esto en la tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio. Si sube, si baja, si no lo afecta, ¿sí? Bueno, entonces, una de las cosas fundamentales es entender cómo obtenemos cada una de las curvas de manera analítica, o sea, a través de ecuaciones, y también gráficamente, ¿sí? Para verlo, a ver, porque acá por ahí está medio complicado el tema de las fórmulas. Esperen que les voy a compartir un PowerPoint, así vamos un poco armando la formulita. A ver.
Les voy a compartir la otra pantalla. Y lo vamos a armar. La curva IS no van a tener demasiado inconveniente porque es muy parecido a cosas que han venido viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes para calcular el ingreso o el producto tenían consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones? Hasta acá creo que vamos bien, ¿no? Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto una economía muy simplificada, donde nosotros hasta acá, ustedes, por ejemplo, consumo sí lo vieron bastante bien, digamos, consumo saben que hay una parte que es, bueno, consumo autónomo. No sé por qué me queda la letra como ingreso igual, consumo para que me quede el subcero, medio feo. ¿Se acuerdan que el consumo era una parte de consumo autónomo, una parte que era la propensión marginal a consumir y otra parte que era la de ingreso disponible, sí que era ingreso menos impuesto? Siempre lo vamos a ver así, como ingreso menos impuesto. Yo ahora no pongo impuesto para no complicar y que entiendan bien cómo llegamos a la ecuación de la curva IS. Nosotros hasta ahora inversión lo habíamos visto generalmente como I igual a I barra, ¿sí? Como una inversión completamente exógena, completamente autónoma. Y la realidad es que la inversión tiene un determinante fundamental que es la tasa de interés, ¿sí? Entonces la inversión que vamos a ver acá es una inversión que sí va a tener una parte fija, sí vamos a tener un I sub 0, pero también vamos a tener otra partecita que va a depender de la tasa de interés. O sea que como nosotros teníamos consumo igual a consumo autónomo más propensión por ingreso, vamos a tener inversión, inversión barra, inversión autónoma, y les parece que el signo que va a relacionar la inversión con la tasa de interés, como relacionaba más el consumo con el ingreso, ¿les parece que va a ser positivo o negativo? ¿Cómo les parece que es la relación entre tasa de interés y nivel de inversión? Algo comentamos en las clases anteriores. Existe una relación inversa entre tasa de interés y nivel de inversión. A mayor tasa de interés, menor es el nivel de inversión y viceversa. Entonces, este signito menos, fíjense que yo acá lo que estoy haciendo en esta segunda línea es reemplazando consumo por su función, inversión por su función, ¿sí? Entonces, la función de inversión es I sub 0 menos. Bueno, acá me queda B mayúscula porque no sé cómo está configurado esto, pero en realidad es una B minúscula multiplicada por la tasa de interés, que también es la I minúscula, ¿sí? Lo tengo en minúscula el teclado, pero se ve que, a ver si puedo cambiar el tipo de letra para no confundir. Acá. Bueno, no, peor me quedo. Entonces, ¿qué es esta B? Esa B chiquita, ustedes pongan la B chiquita, es la sensibilidad de la inversión ante variaciones en la tasa de interés, ¿sí? Entonces, esa B va a tener valores positivos, ¿sí? Vamos a suponer que esa B es 0,8, ¿sí? Un valor X, ¿sí? Cuanto mayor sea B, más sensible va a ser la inversión ante cambios en la tasa de interés. Por ahí aumenta un poquito la tasa de interés y eso impacta sensiblemente en el nivel de inversión. Obviamente, si aumenta la tasa de interés, va a bajar el nivel de inversión siempre en forma negativa, pero va a ser muy sensible a mayor B la inversión a cambios en la tasa de interés. En cambio, cuanto más chiquita sea esa B minúscula, menos sensible va a ser la inversión ante cambios en la tasa de interés. Pero este menos sí es fundamental que lo pongan,
porque nos da incluso cuando, ahora en un ratito que veamos, la curva IS tiene pendiente negativa, y justamente esa pendiente negativa la da esta relación inversa. Entonces, si por ahí se confunden, que suele pasar mucho, porque encima justo es I de tasa de interés, I de ingreso, y por ahí se confunden, si ponen un más, nunca van a tener el equilibrio, porque las dos curvas van a ser las dos con pendiente positiva y no se van a juntar. Entonces, eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Después tenemos el gasto público, que también acá lo vamos a suponer totalmente autónomo, ¿sí? G sub 0. Las exportaciones, que también las vamos a suponer totalmente autónomas, ¿sí? X0, X barra, un valor X. Y las importaciones van a tener una parte que va a ser fija, que va a ser autónoma, pero una parte de las importaciones depende significativamente del nivel de ingreso, ¿sí? Mi función de importaciones, o sea, N mayúscula es igual a N barra, hay una parte que es fija, más una parte que depende del nivel de ingreso, una N minúscula por I de ingreso, ¿sí? O sea que cuanto mayor es el nivel de ingreso, mayor es el volumen de importaciones de la economía y viceversa, ¿sí? A menor nivel de ingreso, menos importamos. Como acá las importaciones están restando, que eso también ya lo vimos, tanto las importaciones que son autónomas como las que dependen del nivel de ingreso van las dos negativas, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen toda esta fórmula, ¿sí? Que después obviamente cuando vean el práctico va a ser más amigable porque lo van a ver con información, o sea, con datos, tienen que despejar en función del nivel de ingreso. Una vez que despejan todo en función del nivel de ingreso, todo lo que les queda, o sea, todo eso completo, ingreso igual a todo lo que les quede del lado derecho, es justamente la ecuación de la curva IS, ¿sí? Entonces, de esta forma, despejando esta ecuación, obviamente con los datos que tengan, en el ejercicio, llegan a la obtención de la ecuación de la curva IS. ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta. Sí. En este caso, nos quedaría del lado del ingreso la propensión marginal a consumir por el ingreso y las exportaciones por el ingreso solamente. Ojo que las exportaciones son totalmente fijas, pero sí, está perfecta tu pregunta, porque es Ah, las importante. importaciones, Sí, está perdón. bien. En este caso, lo único que nosotros acá relacionamos, porque yo les quise dar dentro de lo complejo de esto algo lo más simple posible, o sea, de aquel lado les va a quedar al I que ya tienen, le van a restar el C por I, que acá está sumando, y el N por I, ojo, porque está restando. Entonces, cuando lo pasan al otro lado, les queda positivo. En definitiva, les va a quedar, si lo pasamos, vieron como yo les había dado ese consejito, que hagan, en vez de pasarlo dividiendo por todo, que hagan 1 dividido eso, multiplicando por todo, les quedaría 1 menos C más N. ¿Me van más o menos? ¿Se entendió lo que puse recién? Esto lo hicieron bastante cuando vieron multiplicadores y demás. Lo que pasa que es medio chino tanta letra acá. Porque en definitiva ustedes lo que van a pasar al otro lado es C por I que está sumando lo pasan restando, N por I que está restando lo pasan sumando, y les queda I menos C por I más N por I, sacan factor común I y les queda 1 menos C más N, multiplicando ahí, ¿sí? Entonces es lo que yo pasé ahí dividiendo al 1. Y del otro lado, bueno, en el libro lo van a ver reflejado con una A barra, ¿sí? Como una barra para que no quede tanto número y quede tan compleja. Acá yo puse un por, ¿sí? Capaz que queda mejor con así. No, me parece que si no se va a confundir con una X. Este A sub 0 son todos los componentes autónomos, ¿sí?
Dentro de A sub 0 estoy sumando C sub 0, I sub 0, G sub 0, X sub 0, menos N sub 0. ¿Sí? Agrupo, porque en definitiva es todo fijo, son valores. Son 10 pesos, 100 pesos, 100.000 pesos. ¿Sí? Y lo que es importante, que acá me va a quedar el menos B por la tasa de interés. ¿Sí? El menos B por I. Entonces, la ecuación de la curva IS, en este caso nos queda 1 sobre 1 menos C más N, multiplicado todos los componentes autónomos menos BI. Yo les reitero que es en este caso, porque si tuviéramos impuestos, acá también nos quedaría más T, sí, o sea, puede ir cambiando. Pero en esencia lo que me interesa que les quede claro es que para obtener analíticamente la curva IS, parten de esta ecuación, ingreso igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, o si les toca una economía cerrada, consumo más inversión más gasto, y despejan en función de la inversión. O sea que todo esto es la ecuación de la curva IS. ¿Se entiende más o menos o medio complicado? Sí, sí, se entendió. Sí, Bastante. profe, se entendió. Ay, yo sufro por ustedes porque la verdad que es un tema que para darlo así es terrible. Pero bueno, ahora entonces vamos a No, por volver. ahí, con números después en la práctica se va a entender un poco mejor. Con la práctica van a ir re bien, porque es otra cosa, aparte es más amigable. Cuando ya queda tanta letra, es como que llega un momento que hasta te marea toda esa cuestión de tener esa complejidad adicional. Bueno, y ahora vamos a ver lo mismo, pero de manera gráfica, ¿sí? Bueno, acá es la definición. Bueno, fíjense, acá está lo que yo les explicaba recién, ¿sí? Fíjense que la inversión es igual a I barra, que es la partecita autónoma, menos esta B que yo les decía, que mide esta sensibilidad que tiene la inversión respecto a cambios en la tasa de interés. Bueno, por la tasa de interés. Y que B es un valor positivo. Ya vimos qué pasaba cuanto más grande era o cuanto más chiquito era. Y acá creo que hay un grafiquito. Bueno, fíjense, y este es el gráfico donde yo tengo en el eje Y los niveles de tasa de interés y en el eje X los niveles de inversión. Entonces fíjense que esta pendiente negativa nos marca justamente esta relación negativa que yo les decía, este signo menos. Fíjense que acá tenemos una tasa de interés de 0. A medida que subimos por el eje Y, la tasa de interés se va haciendo más grande, ¿sí? 2%, 4, 10, 30, 50. Entonces fíjense que cuanto más alta es la tasa de interés, que yo haría acá un grafiquito, ¿qué pasa con el nivel de inversión? ¿Es alto o bajo? Bajo. Bajo, tal cual. En cambio, si yo tuviera una tasa acá, por ejemplo, 50%, tengo un nivel de inversión de 10 millones, por ejemplo. A medida que esta tasa de interés baja, fíjense qué pasa con los niveles de inversión. Suben, ¿sí? Y esto marca perfecto esta relación inversa que hay entre ambas variables, ¿sí? Después, bueno, esto lo leen tranquilo como para, pero básicamente es eso. Acá está lo que yo les decía, lo que pasa que acá sería el nivel de ingreso, de producto, de demanda agregada, igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Lo que pasa que acá puso transferencias, bueno, lo pone por ahí distinto, y fue más que nada como para no hacerles lío, porque lo habíamos venido trabajando de otra forma, pero da exactamente lo mismo, ¿sí? Y obtienen entonces la ecuación. Bueno, y acá nosotros vamos, o sea, lo que yo quiero mostrarles es cómo obtengo esta curva IS, ¿sí? ¿Cómo la derivo? Yo ya sé que en la curva IS yo voy a tener en el eje Y la tasa de interés, en el eje X el nivel de ingreso, y yo ya les anticipé que la curva IS tenía pendiente negativa justamente por esta relación inversa que hay entre tasa de interés y nivel de inversión. Y también yo les dije que cada uno de los puntos que está por sobre la curva IS
son puntos que garantizan o aseguran el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Entonces yo quiero ahora que veamos juntos a ver cómo obtenemos gráficamente esta curva, ¿sí? Analíticamente ya lo vimos, y ahora vamos a hacer una derivación gráfica. Entonces, como estamos en el mercado de bienes y servicios, yo voy a partir del mercado de bienes y servicios, donde tengo en el eje Y la demanda agregada, consumo, inversión, gasto, y el nivel de renta o nivel de ingreso en el eje X. ¿Se acuerdan cuál curva era esta? Que también la vimos. Era la famosa curva de 45 grados, ¿sí? Que representa, digamos, la oferta agregada de la economía. Entonces, trazamos esta curva y trazamos la curva de demanda agregada. Esto, que acá se ve de esta manera, no es nada más ni nada menos que ingreso igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas, ¿sí? Solamente que acá ya trabajó la expresión, pero es lo mismo, ¿sí? Es la misma ecuación. Acá pone A menos BI porque en definitiva es la parte autónoma, ¿sí? Lo que marca la ordenada al origen. De todas maneras, ustedes saben que la curva de demanda agregada como tiene una parte que no depende del nivel de ingreso, va a tener un punto mayor a 0 en el eje de la demanda agregada y después va a tener pendiente positiva, ¿sí? Porque a mayor nivel de ingreso, mayor consumo, mayor inversión, mayor gasto. Entonces fíjense que acá tenemos un primer punto de intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada. O sea, este E1 es un punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, porque oferta igual demanda, ¿sí? Entonces yo, este punto sé que es un punto por sobre la curva IS. Cualquier duda me interrumpen, no hay problema, si algo por ahí confundo, no les queda claro, me dicen. Entonces yo cuando yo hago esta ecuación, ¿sí? Ingreso igual consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas, vieron que yo les dije, inversión es I barra menos B por la tasa de interés. Entonces yo cuando grafico esto, yo ya sé cuál es la tasa de interés. Entonces vamos a suponer que yo grafiqué esta curva de demanda agregada con una tasa de interés del 20%, ¿sí? Y esto me termina determinando un nivel de ingreso de equilibrio y vamos a suponer, de 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces yo ya ahí tengo una combinación de una tasa de interés de un 20% con un nivel de ingreso de 10 millones de pesos que me aseguran el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Entonces yo este puntito lo voy a derivar acá, ¿sí? Bajo en I1, en los 10 millones, por ejemplo, hipotéticos, y acá pongo el 20%, porque yo ya tuve ese dato cuando grafiqué mi demanda agregada. Nosotros ahora porque lo estamos viendo con B, con I, sí, pero yo tengo ese dato. Entonces trazo este punto. El problema que yo tengo es que para graficar cualquier curva necesito al menos tener 2 puntos, ¿sí? Entonces yo necesito encontrar otro punto de equilibrio, que puede ser cualquiera de estos, y después uno todos, y digo, listo, ya tengo gráficamente la curva IS. ¿Cómo hago para tener mi segundo punto? Supongo otra tasa de interés. ¿Sí? Si yo acá trabajé con un 20%, digo, bueno, a ver, y si la tasa fuera del 30%, o sea, una mayor o una menor, ¿sí? En este caso, para que la curva de demanda se desplace hacia arriba, ¿sí? Para que se incremente la demanda agregada, ¿les parece que la tasa de interés tiene que ser mayor a un 20 o menor a un 20? Mayor. La demanda agregada sube. La demanda agregada es consumo más inversión más gasto. Tiene que bajar. Bien, tiene que bajar. ¿Por qué? Porque ¿con qué se relaciona inversamente? Con la inversión, ¿no? Con la inversión. Entonces, si la tasa de interés baja, la inversión sube, y si la inversión sube, la demanda agregada sube, y tengo ese desplazamiento positivo. Entonces acá trabajo con otra ecuación,
ingreso igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas, donde ahora la tasa de interés va a ser más chica que un 20, va a ser por ejemplo un 10. Entonces fíjense que acá yo tengo un segundo punto, donde con esta tasa de interés, por ejemplo, de un 10%, me da un ingreso que si acá era de 10 millones, acá por ejemplo es de 25 millones. Entonces tengo una segunda combinación de tasa de interés y nivel de ingreso que yo veo que está en equilibrio la oferta y la demanda de bienes y servicios en el mercado. Entonces bajo al gráfico de abajo, entonces acá tengo I2, 25 millones hipotéticos, y si acá puse el 20%, vamos a suponer que acá va el 10%. ¿sí? Una vez que yo tengo este puntito y este puntito, los unen y ya obtuvieron gráficamente la curva IS. Acá yo les dije que subía, pues ya está el gráfico hecho así. Ustedes pueden, si tienen que hacer, por ejemplo, a veces en el final se pide, a partir de una derivación gráfica de la curva IS, muestre, no sé, qué pasa con un punto que está por encima o por debajo. ¿sí? Entonces, sí o sí ustedes tienen que hacer esta derivación para después poder responder lo otro. Entonces, no importa que lo hagan igual que acá. Ustedes tienen la recta de 45 grados, una demanda agregada con una tasa del 10, del 20, del 30. Lo único que tienen que hacer es suponer una tasa mayor o menor y trazar otra. Acá si nosotros hubiéramos dicho, bueno, a ver, yo quiero que la tasa en vez del 20 sea el 40, lo podríamos haber hecho igual. La diferencia era que esta demanda agregada se iba a contraer, ¿sí? Íbamos a tener, por ejemplo, una demanda agregada por acá y el punto de equilibrio por acá, ¿sí? Entonces nos hubiera quedado más o menos por acá, pero fíjense que nos hubiera quedado la misma curva, ¿sí? Pero sí tenemos que cambiar la tasa de interés justamente porque queremos tener 2 puntos para poder graficar la curva. ¿Alguna duda de esto? Profe, Sí. y la curva de oferta agregada, esa que está la gris, bien hacer, esa siempre va a quedar así. Sí, O sea, esa nosotros hacemos el gráfico y ponemos ahí. sí, tal cual. Ustedes tienen que hacer el gráfico, por ejemplo, en el final, parten del mercado de bienes y servicios porque les pide, en este caso, la IS, ¿no? Obviamente que ahora vamos a ver la LM. Entonces, lo importante acá es que ustedes le pongan nombres a los ejes, ¿sí? Y hacen la de 45 grados y si quieren le ponen OA, ¿sí? Oferta agregada. Hacen esta y le ponen DA si quieren, demanda agregada, y si quieren le ponen entre paréntesis ingreso igual a consumo más inversión, o ya la fórmula una vez que llegan, digamos, a la última ecuación que vimos hace un ratito. Y marcan el puntito. Obviamente ahí entre paréntesis en esa demanda agregada especifican cuál tasa es, ¿sí? El 20, el 30. Y después esa tasa buscan una mayor o una menor, y tampoco interesa que sea escala, ¿sí? Lo que sí me interesa es que si ustedes usan una tasa menor de la inicial de esta curva fucsia, sepan que se va a expandir la demanda agregada. Y si es una tasa mayor, se va a desplazar hacia abajo porque se va a contraer. Y así directamente ya va a estar perfecto. Ah, bien, bien. Sí, no, pensé que tenía que ser así muy perfectito. Claro, no, son medio a mano alzada. Sí, sí, lo que es importante es el nombre a los gráficos, el nombre a las curvas y la pendiente. Si ustedes lo hacen como quieren, pero me hacen esta curva de demanda agregada para abajo, es como que no les va a dar. O sea, pero son ciertas cuestiones básicas. Por eso también siempre es importante, nosotros hacemos mucho hincapié con el nombre de los ejes, porque es lo que estamos comparando, ¿sí? Entonces a veces dicen, ay, pero un signito menos, y claro, y hacen la curva a mano alzada y el gráfico está bien, pero no se condice con lo que elaboraron, ¿sí? Pero más allá de eso, después no hay problema. Gracias, profe. No, de nada. Interrúmpanme y pregunten. Profe, Sí. una, ¿qué significado tiene esa El significado, incógnita?
perdón, el significado de la curva. De la n chiquita en la fórmula que vimos al principio. Ah, No, de sí. la n chiquita en la No, fórmula. se me cortó y no escuché bien, perfecto, eso también es muy importante. Esa N chiquitita es la propensión marginal a importar. Esa N chiquita, como por ahí para que les quede más claro, es como la C chiquita de propensión marginal a consumir, pero para las importaciones, ¿sí? Cuanto mayor sea la propensión marginal a importar, más sensible va a ser la importación de bienes y servicios ante un cambio en el nivel de ingreso, ¿sí? Perfecto. Y un error que cometen mucho es que ponen, vieron que tenemos menos N, y en realidad N es N barra más N por I. Pero N, las importaciones van restado, entonces yo resto N y resto N por I, porque a veces restan la N fija y suman la propensión por el nivel de ingreso, ¿sí? Eso es incorrecto. Eso acuérdense, son pequeñitas cosas que a veces, si por ahí lo hacen medio rápido, son errores frecuentes. Bueno, fíjense que acá, esto es lo mismo que ya vimos. Bueno, obviamente que está el multiplicador. Bueno, esto no tiene mucho sentido, esto es también una obtención gráfica de la curva IS, pero cuando, digamos, no es paralelo el desplazamiento. Entonces fíjense que nosotros en el que hicimos era paralelo el desplazamiento de la demanda agregada y paralelo el desplazamiento de la curva IS. No se la compliquen más de la cuenta, si lo quieren ver igual está explicado, pero bueno. Acá ya empieza a ver, yo no me quiero meter todavía, vamos a ver ahora mercado de dinero, no los voy a marear mucho. Bueno, entonces, curva IS, ya saben el concepto, combinaciones de tasa de interés y nivel de ingreso que aseguran el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. En cualquier punto sobre la curva IS, el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, ¿sí? Ahora vamos a pasar al otro mercado, ¿sí? Al mercado de dinero o al mercado monetario, ¿sí? Acá ya lo reflejamos al equilibrio en este mercado a través de la curva LM, que también, como dijimos, muestra diferentes combinaciones de interés y de ingreso que hacen que la oferta de dinero coincida con la demanda de dinero, ¿sí? Bueno, acá algo también importante, que no quiero ahondar mucho porque lo vamos a ver más adelante, pero que es importante, es que hay una demanda de dinero real y nominal. ¿Vieron como cuando veíamos el PBI en términos nominales y en términos reales? Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando yo